Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre. Bienvenido a esta clase ya número 10 de CSS. Hoy vamos a ver lo que es Position. Es una herramienta sumamente útil en lo que es hoja de estilo para poder determinar la posición que puede tener un objeto, tanto estático, que sea relativo, absoluto, que quede fijo en una posición. Un montón de opciones diferentes que nos van a ser de gran utilidad. Así que bueno, para ir directamente a esto vamos a ir a 3W School. La clase va a ser bastante breve porque no es un tema extenso, pero no deja de ser un tema sumamente importante. Incluso algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo la documentación es que aquí abajo, si ustedes ven, tenemos dice este div, este elemento div, está en la posición fixed, o sea, tiene la propiedad position en fixed. Y fíjense en el scroll, si yo bajo, subo, se mantiene ahí fijo, ¿sí? Es un ejemplo que nos han puesto aquí como una guía, ¿no? Pero vamos a ver distintas opciones. Tenemos estático, que es lo por defecto que tienen todos los elementos HTML, son estáticos. Después tiene de forma relativa, fixes, que es como fijo, absoluto, y sticky, que significa pegajoso o algo como que se pega contra algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esas opciones. El estático, como les dije, es lo clásico, lo normal. Todos los elementos tienen por defecto static, por ende no vamos a verlo. Existe la posibilidad de ponérselo por defecto, o sea, agregárselo a mano, porque por ahí hereda de otro elemento y de este modo nosotros le decimos, bueno, este en particular no queremos que sea ni absoluto, ni relativo, ni fixed, directamente queremos que sea estático. Si vemos el ejemplo y le quitamos el position y lo corremos, no tiene ningún tipo de cambio, ya que el caso de estático hace que tenga esta propiedad que sea como es normalmente. Si le pusiese, por ejemplo, un fixed y le doy run, fíjense que va a tener un leve cambio. El cambio es que el tamaño, los div por defecto ocupan el 100% del ancho, ¿no? de su padre. En este caso, el ponerle fixed no va a ocupar el 100% del ancho, sino que va a ocupar el 100% del ancho de su contenido. Vamos a ver los que sí tienen un cambio importante, como es relativo y absoluto. El caso del relativo, fíjense que tenemos la posibilidad de ponerle position relative y aparte un left, un right, un top, un bottom. Básicamente decimos de la izquierda o de la derecha o de arriba o de abajo queremos esta posición. ¿Con respecto a qué? Con respecto a sí mismo, básicamente. Es relativo a sí mismo. Si yo no le pusiese un left, va a estar, fíjense que parece que fuese estático, ¿no? Que fuese su propiedad normal. Al agregarle un left, le estoy diciendo que esté a 30 píxeles de su posición normal o su posición natural, ¿no? Entonces se mueve esos 30 píxeles. Pero fíjense que su ancho sigue siendo el que era antes, el 100% del cuerpo. Por ende, va a obligar a scrollear hacia el costado. Si le pusiese, por ejemplo, un top 30, va a agregar esos 30 píxeles desde su posición natural hacia abajo. Si le agrego un menos 30, va a posicionarse 30 píxeles por arriba de su posición natural. Esto en el caso de relativo, ¿sí? De relative. Es importante entender que se va a escribir, solapar con los otros elementos que existen ahí. Con respecto a la posición fixed, que es la posición fija, como teníamos aquí abajo, es similar al relativo, pero es relativo a el viewport, es relativo básicamente a la pantalla que está visualizándose. En este caso tenemos este div que está aquí abajo, vamos a agrandar un poco, este div de aquí abajo, tiene una posición fixed, pero además de posición fixed tiene un botón 0, significa que tenga 0 píxeles desde abajo, desde la posición de más abajo, y 0 desde la derecha. Si le eliminásemos esto, fíjense que se va a posicionar en su lugar natural, solo que su ancho va a ser el de su contenido, que fue el ejemplo que vimos al comienzo. Si yo le pusiese un top 30, por ejemplo, vamos a poner un top 10, más cerquita. Un top 10,
Y un left de 10 le vamos a poner left 10 píxeles. Y lo corremos. Fíjense que va a ocupar en la posición desde arriba del viewport, o sea, de la pantalla del navegador, 10 píxeles del margen superior y 10 píxeles desde el costado izquierdo. Si le pusiese un 0, se posicionaría bien en la esquina. Al igual que en el otro caso, va a pisar, va a solaparse con el resto de los elementos. Si le pongo un 20 píxeles, por ejemplo, y lo corro, fíjense que se va a posicionar por encima del el título que teníamos ahí. Con respecto a la posición absoluta, vamos a ver este ejemplo. El absoluto funciona similar al fixed. O sea, es una posición fija, pero a diferencia del fixed, que el fixed es con respecto al viewport, a la pantalla, el absoluto es con relación a su padre relativo. Fíjense, tenemos dos div. Un div relativo que es este, que está conteniendo otro div que es este, el que es el absoluto. El absoluto dice que está a 80 píxeles de arriba y 0 de la derecha. Supongamos que en vez de top le pongamos bottom. Se va a posicionar a 80 píxeles desde abajo. Si le pongo un 0, se va a posicionar en la esquina inferior de su padre que tiene la propiedad relativa. ¿Qué pasaría si a su padre le quito la propiedad relativa? Va a tomar la posición absoluta como si fuese un fixed, con el cuerpo de arriba, ¿sí? Con el viewport en este caso. Vamos a agregárselo de vuelta y vamos a posicionarlo ahí. Entonces, resumidamente sería, estático es lo normal, relativo es con respecto a su estado natural, fixed es con respecto a la posición del viewport, de la vista del display, y el absoluto funciona como el fixed, pero dentro del objeto padre que tiene que ser relativo. El último caso es el sticky, el pegajoso. Este caso es bastante interesante y está muy bueno para poder hacer algunas cosas útiles como ciertos menús. ¿Habrán visto alguna vez un sitio donde ustedes tenían quizá una cabecera y luego tenían un menú? Y cuando se deslizaban con el scroll hacia abajo, al ir subiendo de golpe, cuando llegaba hasta el menú quedaba fijo en la parte superior. Bueno, eso se hace con la propiedad Position Sticky. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo, este div que está aquí. Si ustedes se fijan, este div tiene el position en propiedad sticky. Entonces, si nosotros lo corremos y probamos, fíjense qué sucede al scrollear nuestro sitio. Vamos bajando y cuando llega hasta la posición del sticky, de este div, se queda pegado, por eso se llama sticky, queda pegado a la posición superior. ¿A qué posición se va a quedar pegado? A la que le digamos nosotros aquí, básicamente, ¿sí? Si yo le pusiese aquí un left 0 y scrolleo, no se va a quedar pegado en la parte superior, debido a que quedaría pegado solamente a la parte izquierda. Como no tengo un scroll horizontal, no podemos visualizar ese ejemplo. Si tuviese un bottom 0, le damos correr y lo posicionásemos, por ejemplo, aquí abajo, fíjense que va a quedar pegado en la parte inferior, ¿sí? Eso puede servir, por ejemplo, para un footer o algo que queremos dejar fijo constantemente abajo, que también lo podremos hacer con la propiedad Position en Fixes, botón 0, y también ocurriría exactamente igual. Muy bien, con respecto a lo que es Position, también hay que entender lo que es el sobreposicionamiento que tienen los elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, un título y un párrafo. Vamos a ver este ejemplo. Al tener la imagen en posición absoluta, 0 píxeles de left y 0 píxeles de top, recuerden que el absoluto al no contar contenido dentro de un relativo es como si fuese un fixed, se va a acomodar en la posición de arriba, ¿no? Y le agregan este ZIndex-1. Si yo le quitase este ZIndex-1,
automáticamente se sobrepondría al resto del texto que está aquí, debido a que la posición es absoluta, ¿sí? Al agregarle el z-index, básicamente el eje z sería el eje de la profundidad, entonces al decirle -1 queremos que esté al fondo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a crear para el selector H1 y para el selector P, que son los dos elementos que tenemos aquí. También le vamos a poner un position absolute. Vamos a correrlo, fíjense que se nos acomoda diferente, ¿no? Pero queremos, para mostrar el ejemplo del z-index, si tuviésemos, supongamos, este z-index fuese 30, 20 por ejemplo, puse 20, fíjense que se va a poner en la parte superior. Pero si el H1 yo le pusiese 21, z-index, index 21, ese H1 se pondría por encima, porque tiene un index del eje Z de la profundidad superior. Y en el caso del P, si por ejemplo le pongo un z-index 22, también se sobrepondría a la image. ¿Qué pasa si le pongo también un 20? Va a estar por encima, debido a la posición en la que se encuentra. Si yo cambiase así, la imagen después del párrafo, al tener el mismo z-index, uno estaría por encima del otro, ¿sí? En este caso, la imagen porque se declara luego. Con respecto a lo que es posicionamiento, no hay mucho más que esto. Aquí un ejemplo de posicionamiento de texto sobre una imagen. Que pueden ver los ejemplos, son muy simples, es utilizando lo relativo y absoluto que veíamos antes. Básicamente el contenedor, que es este div, es de tipo relativo. La imagen ocupa el 100% de este div. Y el texto, al ser absoluto, se acomoda según la posición que digamos. Por ejemplo, top, o si le pusiese aquí un bottom, se posicionaría en la parte inferior izquierda, ¿sí? Pero no es más de lo que ya vimos recién. Perfecto. La clase de hoy va a ser breve, pero este es un tema sumamente importante y sinceramente no muchos programadores web lo comprenden al 100% o no entienden cómo funciona un fixes, un sticky, la relación entre el relativo y el absoluto. Y es genial poder entenderlo porque muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde le cambiamos sin darnos cuenta el position y se nos desarmó todo nuestro sitio. Entonces necesitamos poder entender la relación que tienen. Con respecto a propiedades, los valores, por ejemplo, sticky, es genial para poder darle ese uso de, por ejemplo, un menú que se mantenga en la parte superior, o queremos que algo quede fijo en una posición, utilizar el fixes. Todo eso lo aprendemos gracias a CSS. Un montón de veces me he encontrado cuando estaba aprendiendo hace ya 12, 13 años, cuando estaba en la universidad, y tenía que hacer un sitio web, recién intentando ingresar en este mundo. Uy, ¿cómo dejo fijo una barra superior? Y era un lío poder investigar esto y buscarlo. Bueno, hoy en día con la globalización de la información es genial. Buscamos en Google y podemos encontrar un montón de ejemplos. Pero es tan simple como utilizar la propiedad position de CSS. Así que bueno, los felicito como siempre les digo por estar aprendiendo. Me encanta que estén aprendiendo, me encanta grabar los videos. Intento poco a poco ir aumentando la cantidad de contenido. Quisiera terminar en la próxima semana de grabar todo lo que es CSS para poder arrancar con un tema nuevo como JavaScript y poder arrancar a la brevedad con un poco de backend, que sería trabajar un poco con Netcore, por ejemplo. Y si tienen algún tema en particular que les gustaría aprender, me lo dejan en los comentarios. Como siempre les digo, siempre estoy atento a poder responder, leer sus comentarios y poder traer temas nuevos a colación de los cursos. Así que bueno, les agradezco por estar aquí y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos.